Vamos a cambiar de tema regresando al tema principal de este programa, que era el asunto de este señor despiadado, peligroso, el nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Y para hablar de ello trajimos a un experto, al señor y mi amigo Kurt Hackbarth, quien es escritor, dramaturgo, periodista y comentador político también aquí en nuestro país. Colabora también en el Canal 11. Muchas gracias, Kurt, por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Julián, por el espacio. Un gusto. No, un gustazo. Pues a ver, cuéntanos un poco acerca de qué representa. Históricamente nunca han sido buenos los embajadores de Estados Unidos en nuestro país. O sea, si vamos a la historia, nunca han sido representantes realmente del pueblo. Ellos tienen lo suyo y es defender a Estados Unidos frente a México, y normalmente esos intereses pues no siempre terminan de enlazarse. Claro, regresamos pues hasta el primer embajador de Estados Unidos en México que querían sacar del país por estar ahí conspirando. Entonces esto regresa desde el principio, ¿no? O el muy triste papel del embajador durante la Revolución, ¿no? Henry Wilson, donde fraguaron obviamente la escena trágica y pues varios ejemplos más. Entonces, como dices, nunca han sido buenos, siempre han representado obviamente sus intereses de su país, que hasta ahí está bien, pero luego cuando se convierten en factores de desestabilización, esto se convierte en otra cosa. Es decir, uno entiende que el embajador representa los intereses de su país. El problema es cuando se pasan, ¿no? Y luego empiezan a meterse en la política interna de México. Y lo vimos pues con el embajador anterior, Ken Salazar. Ken Salazar pues ya ha hecho carrera en Estados Unidos siendo cabildero de los intereses de las empresas de combustibles fósiles en Estados Unidos, algo muy poco reportado en la prensa mexicana. Y un profesional, Ken Salazar, iba a ser de Departamento de Estado, secretario del Departamento de Estado con Hillary Clinton si ganaba la elección. Todo indica un tipo... Y estuvo en el gabinete de Obama, ¿no? Protegiendo desde el gabinete esos mismos intereses como secretario del Interior, ¿no? ¿Y qué hizo Ken Salazar? Se llegó aquí como el gran vaquero, como el gran cowboy, empezó a hacer campaña, empezó a hacer giras en el país, reunirse con gobernadores, ¿no? No le quitabas el sombrero todo el tiempo, aparte de un performance, esto también que realizan. Performancero. Pero el momento en que el gobierno de López Obrador intentó tocar los intereses energéticos con la ley de la industria eléctrica, se convirtió, ahí sí, en un cabildero al 100%. Y no, se reunió con la oposición, con Alito Moreno, con Marco Cortés, con la presidencia de la oposición golpista en contra de México. ¿En qué país sucede eso? Sí, y hacía conferencias de prensa con representantes de esas industrias como si fuera su cabildero, ¿no? Que efectivamente es lo que ha sido toda su carrera, ¿no? Él quería venir aquí y hacer cosplay de alguien que estaba muy interesado en energías verdes, ¿no? Eso nunca ha sido su interés, ¿no? Él está a favor de fracking y todo tipo de cosas dentro de Estados Unidos, pero quería venir aquí y aparentar ser otra cosa. Entonces, ahí Ken Salazar, entonces adiós Ken, ya regresó. El problema es que él que ya llegó para reemplazarlo tiene un pasado incluso más siniestro. Es decir, no solamente cabildero de intereses de combustibles fósiles y básicamente el establishment de Estados Unidos, sino alguien que realmente representa un factor de desestabilización. Y porque ahí sí es digo representante sin ninguna exageración de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, en particular de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA. Pues no solamente es un tipo que tiene nexos a estas empresas grandes transnacionales, sino ahora de algo mucho más peligroso, Julián, de quienes han financiado golpes de Estado en toda América Latina. Dinos un poco más de quién es Ron Johnson. Hablemos un poco de Ron Johnson en grandes rasgos, y luego quisiera leerles un poco, un poco más de detalle de las actividades en las que se metió Ron Johnson durante la guerra civil en El Salvador, obviamente financiado por Estados Unidos. Ron Johnson empezó su carrera como Boina Verde. Son grupo de élite dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los Boinas Verdes justamente, cuya especialidad es contrainsurgencia, es decir, entrar en países donde Estados Unidos no está formalmente en guerra para pues llevar a cabo ese tipo de operaciones clandestinas de desestabilización. Entonces empezó ahí, ¿no? Luego brincó y tuvo su segunda carrera, como mencionaste, en la CIA, ¿no? Donde trabajó estrechamente con, por ejemplo, Comando Sur. Hemos visto pues los intereses del Comando Sur, los recursos de todo esta declaración que hace región. un par de años la comandante del Comando Sur, en donde dice que si no sueltan el litio, Bolivia, Argentina y Chile, que eso está en contra de los intereses de Estados Unidos y que tengan cuidado,
Luego dan un golpe de Estado que todo indica financiado también desde Estados Unidos en Bolivia para quitar a Evo Morales, una cosa terrible. Elon Musk confiesa también luego en redes sociales que hubo algo así. Vamos a hacer golpes contra quienes queramos, deal with it. Sí. ¿No? Y luego se va ¿a dónde? El señor sale de... va a Panamá, estuvo activo en Panamá en la época del dictador Manuel Noriega, que era justamente en la nómina de la CIA, ¿no? Cuando George Bush padre, ¿no? Y después era el jefe de esta agencia, y luego intentó voltear la carta ahí y en Estados Unidos invadió, ¿no? Una operación muy cruenta que mataron creo que unos 3,000 panameños para sacar a Noriega, quien había estado anteriormente en su nómina. Sí, que habían puesto ellos, pues después se pelean con él y quien estaba ahí presente representando... Como hicieron con Bin Laden, como hicieron en Afganistán y tantos otros, ¿no? Sí, lo han hecho toda la vida, ¿no? Sí. Toda la vida. Ponen a unos, luego se pelean y los terminan quitando. Y los quitando. Sí, y... Después de Panamá termina en Yugoslavia, justo en la época de la Guerra Civil en Yugoslavia. Ahí ya estaba él en la CIA, o sea, ya estaba en la CIA. Ya no era Boina Verde. Ya estaba en la CIA en eso de Yugoslavia, ¿no? Y justamente, pues, Yugoslavia es un caso en donde pues se desmembró un país, se desarticuló un país. Lo dividieron en como 7 fragmentos. En 7 fragmentos, en parte porque Estados Unidos quería poner una enorme base militar ahí, ¿no? De la OTAN. Sí, pues sí, es estratégico para hacer un contrapeso a Rusia, sí. ¿No? Y fueron capaces de dividir una nación, así en tantos otros países, ya son puras cosas muy pequeñitas, que son inoperantes, que son una receta del fracaso. Siempre se habla de que no hay que balcanizar, porque termina siendo de ahí viene el término, la balcanización. Obviamente aprovechando un conflicto étnico que sí existía. ¿No? Lo que Estados Unidos hace es, si no puede provocar un conflicto de cero, aprovecha un conflicto que ya existe. Como en Ucrania. Y en Ucrania las de color, manifestaciones de color también. Sí, Maidan, ¿no? Maidan, sí. Y luego, pues meses después, ya estaban escogiendo un nuevo gabinete directamente, ¿no? Desde el Departamento de Estado. Ahí le pintaron la llamada, ¿no? De la directora de la CIA, negociando el gabinete. Victoria Nuland. De Victoria Nuland, exactamente. Negociando el gabinete con, no recuerdo exactamente con quién, si con los rusos o con la Unión Europea, pero una cosa terrible. Esto es lo que es la CIA. Y además, dices que quieres leer una parte acerca de lo que hicieron brevemente, sin querer abusar de su tiempo. No te busco el tiempo que quieras. Mira, este es un fragmento de un libro que se llama Empire's Workshop, el taller del imperio, de un autor que se llama Greg Grandin. Es un muy buen autor, es un poco como el Galeano gringo. Y él ha documentado los abusos en las atrocidades de Estados Unidos en América Latina a lo largo de muchas décadas. Y nada más quisiera leer algunos párrafos de lo que hacían los escuadrones de la muerte en El Salvador con la asesoría y obviamente pues el financiamiento y el armamento de Estados Unidos, incluyendo a Ron Johnson, porque nadie en la prensa aquí, gracias Julián por el espacio, está mencionando esto de Ron Johnson, ¿no? Como si llegara de la nada, es decir, si nada más llegara desde alguna oficina, en algún escritorio y llegaba a ser embajador a México, ¿no? Es gran amigo de Bukele, además, es amigo íntimo de Bukele. ¿De dónde van a sacar un escuadrón de la muerte armas? Si no de Estados Unidos. No los sembran en árboles. No crecen en los árboles, ¿no? Entonces dice aquí brevemente: las verdaderas técnicas de contrainsurgencia, dice John Wagelstein, el coronel que conducía el equipo de consejeros de Estados Unidos en El Salvador, representan un paso hacia lo primitivo. Es decir, deliberadamente, un paso hacia lo primitivo. Una descripción apta del viaje que se llevó a cabo en América Central durante los años 80s, ¿no? Perdón, estoy traduciendo en un momento, ¿no? Aunque fueron equipados con tecnología de punta, los aliados de Estados Unidos en El Salvador y Guatemala preferían conducir sus matanzas con una pericia artesanal. Los cuerpos de sus víctimas aparecían en las calles de la ciudad en las madrugadas con las marcas de unas cortes, amputaciones y quemaduras sin prisa, hechas mientras el víctima seguía respirando. Los torturaban. Y luego los aventaban en las calles. Sí, para mandar un mensaje, ¿no? Cualquier satisfacción patológica que tal crueldad proporcionaba también fue calculado para evitar dejar balas que podían ser rastreados al ejército. ¿De dónde? ¿No? Pues cada vez que hay como un evento en México, pues durante las últimas décadas siempre vemos de dónde viene el gas lacrimógeno. De tal estado de Estados Unidos. ¿De dónde viene tal cosa? De tal fábrica en Estados Unidos. No querían que fuera rastreable. Para que no pudieran identificar que venían de Estados Unidos. Entonces lo hacían a lo antiguito, ¿no?
En el campo, el ejército conducía masacres en las comunidades campesinas con una ferocidad más primal, pero con una exactitud similar. En diciembre de 1981, el batallón Atlacatl, capacitado por Estados Unidos, empezó su ejecución sistemática de más de 750 civiles en el pueblo salvadoreño de El Mozote, incluyendo a cientos de niños debajo de la edad de 12 años. Los soldados fueron muy completos y solo dejaron un sobreviviente. En primer lugar, apuñalaron y decapitaron a sus víctimas, pero luego pues, empezaron a usar ametralladoras cuando se volvió demasiado cansado los apuñalamientos. Una década después, un equipo de exhumación buscando en las fosas comunes encontraron cientos de balas que habían provenido de Lake City, Missouri, proporcionados y hechos por el gobierno de Estados Unidos. Entre 1981 y 83 en Guatemala, el ejército ejecutó unos 100,000 campesinos mayas que tuvieron la mala suerte de vivir en una región identificado como la base de una insurgencia. Nada más para terminar, en algunos pueblos las tropas asesinaban a niños golpeándolo contra las piedras o lanzándolos en los ríos mientras miraban sus papás. Adiós, niño, decía un soldado antes de lanzar a un niño, un neonato, a ahogarse. Destripaban a víctimas mientras estaban vivos, perdón por los detalles, amputaban la genitalia, brazos y piernas, cometían violaciones en masa y quemaban a las víctimas vivos. Ron Johnson fue asesor de todo eso y debería contestar por esos crímenes contra la humanidad y no lo ha hecho. Y ahora es el embajador. Ahora es embajador de Estados Unidos en México. Y justo el mismo día en que llega Ron Johnson, publican otra basofia en ProPublica de Tim Golden, ¿no? Hablando de supuestamente los supuestos vínculos de personas de Morena con el narco. Bueno, ¿Qué timing casual? Y 3 días antes le quitan la visa a una gobernadora en funciones. Y 2 días antes, o lo que sea, entrega la familia del Chapo Guzmán se entrega a los Estados Unidos. Y hay quien quisiera. Y luego las guerras por el agua, el gusano bananador, el cierre de fronteras, todo está ahí para ir apretando tuercas. Y hay quien quisiera hacer el argumento de que eso no está interconectado, que son fortuitos y casuales, ¿no? Elementos separados, pero cuando uno conoce la historia de gente así. Pero la presidenta sí está en una situación compleja. Porque no te puedes confrontar con el representante del principal socio comercial de nuestro país, nuestro vecino al norte. Debe de haber una relación de diplomacia con un tipo que sabemos que es capaz de por lo menos presenciar todo eso y no decir nada, sino es que formar parte activa o pasiva de lo mismo. Sí, debe haber y tiene que haber diplomacia, pero nada sin ninguna ingenuidad acerca de quiénes son esas personas y qué representan y de qué son capaces. No tenemos el lujo de ser ingenuos acerca de esas personas, ¿no? Hay que tener muy vigilado a Ron Johnson, ¿no? Y no permitir que él aproveche de la prensa y de sus aliados en la derecha y en lo demás para intentar luego hacer su propio tipo de performance, como hacía Ken Salazar cuando llegó, ¿no? Porque luego hacen todo esto para el consumo de las lentes, pero luego atrás están involucrados en otras cosas mucho más oscuras. Y ahora también llega Ron Johnson con condiciones de infraestructura distintas. Hay una nueva embajada en la Ciudad de México. Enorme. La más grande del mundo. Costó más de $1,000 millones. Es como un búnker ahí, ¿no? Completamente bunkerizado, no cerrado, no se ve nada hacia adentro. Dicen que hay de todo adentro. También renovaron un montón de consulados en todo el país. Yo soy de Hermosillo. El año pasado inauguraron un nuevo consulado también, que uno dice, ¿por qué eres una ciudad pequeña, mediana como Hermosillo? Sí, tiene una cosa tan impresionante. Las condiciones de infraestructura de Estados Unidos también son distintas y no sabemos qué está pasando. Ahí son cajas negras en donde pues todo indica que pueden haber también operaciones, por lo menos de inteligencia, de recaudación de vigilancia, ¿no? Todo esto. Por esto, cuando llegó Kristi Noem, dijo, queremos esos datos biométricos, ¿no? Para alimentar esta bestia tecnológica que tienen en esa embajada y en esos consulados, ¿no? Quieren realmente hacer de reconocimiento facial de todos, ¿no? Y cuidado con esta gente, ¿no? Porque han demostrado que no conocen los límites tradicionales de la diplomacia.
¿Qué tan carismático es Ron Johnson? Porque hemos tenido No particularmente. No particular, porque han habido unos súper carismáticos. ¿Cómo se llama el que ahora es subsecretario de Estado, que fue Christopher Landau? Christopher Landau. Él sí Súper tuvo una carisma y buena relación en la prensa, ¿no? Johnson no es así. Johnson es más que nada un operador, ¿no? Un operador peligroso desde el lado, pero no es como telegénico o fotogénico. Además, ya está pues, a la edad de jubilarse, ¿no? Básicamente lo sacaron de una subjubilación para mandarlo para acá, ¿no? Entonces tiene ya rondando los 70 años, ¿no? Entonces, no es un caso Christopher Landau en ese sentido, pero sí es un caso, cuidado, y le repito, que él sabe desde el lado de operaciones, de contrainsurgencia y también desde las agencias de inteligencia y coordinación, cómo llevar a cabo actividades de esterilización debajo de la mesa, debajo de las aguas. Esta es su especialidad. No tanto, pues, hacer un show frente a las cámaras. Claro, pues a ver, todos sabemos que los gringos tienen vínculos al crimen organizado en México, ¿no? Que naturalmente hay negocios establecidos, hay complicidades, hay negociaciones a través de estos famosos back channels, ¿no? O sea, ¿cómo es que se entera la familia de Ovidio Guzmán que es momento de irse a entregar a los Estados Unidos? Ajá. Pues naturalmente hay vías de comunicación. ¿Pero no que no negocian con los terroristas? Quizás lo digo con ironía, sí, obviamente, claro. ¿No? ¿Cuál sería, o sea, qué podrían hacer para desestabilizar la situación política mexicana? O sea, ¿qué condiciones, con qué elementos puede jugar un embajador hoy en México? ¿Con el crimen, con la economía? La oposición está deshecha. O sea, señor, el anterior, Ken Salazar, le apostó más bien en ocasiones a eso, a jugar con la oposición. Sí, y vio que no levantaron. No levantaba, financiaron a Claudio X González, por ejemplo. Ya eso tiene poco sentido, ¿no? Quizás podremos empezar a ver otro tipo de Lo que piezas. yo veo que van a intentar hacer es vincular a Morena muy directamente con el narco. Cosa que intentaron durante la campaña de 2024, justo con ProPublica, Deutsche Welle y Inside Crime en enero de 2024, y luego con el artículo del New York Times en febrero, ¿no? No tenían nada, pero estaban buscando en base a filtraciones, obviamente de la DEA, algo en el pasado de las 3 campañas presidenciales de López Obrador. No encontraron por ahí, entonces ahora van contra los gobernadores. Y van contra funcionarios, personas en funciones ahorita para intentar ya hacer su argumento de que el gobierno está infiltrado y, con perdón de ustedes, vamos a tener que tomar medidas más fuertes para detener eso. Sí, es que es complejísimo porque sacan una nota en Estados Unidos y todos los medios de comunicación aquí la replican. Sí, eso es. Como si Estados Unidos tuviera el monopolio de la justicia. Sí. Como si ellos fueran siempre los grandes justicieros, legítimos justicieros que siempre han apoyado pues, los valores más de vanguardia en la humanidad. Y tú lo que dices es que no necesariamente es así, que Estados Unidos fabrica delitos, que Estados Unidos fabrica investigaciones, que Estados Unidos instrumentaliza su poder judicial para desestabilizar gobiernos. Podemos pasar todo otro programa en hablar de caso tras caso de eso, ¿no? Pero el sistema de Estados Unidos está lleno de corrupción y lleno de casos, como bien dices, ¿no? Inventados, sembrados, ¿no? O fallidos, ¿no? Entonces no son nadie para ir aquí a intentar a hacer cuentas en cuanto a lo que pasa en México, para nada. Sí. Pero sí, insisto que veo difícil la situación de la presidenta porque hay que sostener, sabiendo quién es, difícil. Hay que sostener una relación cordial. Pues, o sea, Ken Salazar le puedes hacer un extrañamiento y casi correrlo, pero lo haces ya cuando te quedan 3 meses porque si no entiendes que tienen mucho poder, que no te tienes que andar peleando con Estados Unidos y tampoco puede la presidenta informar una mañanera acerca de que no puede ella agarrar y leer esto. Entonces sí es muy complejo. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, limitar el punto de contacto como lo ha hecho López Obrador hacia el final. Sí, con la Ley de Seguridad Nacional. Y por eso se modificó constitucionalmente, ¿no? Sí, también se hizo la enmienda constitucional, pero la DEA sigue furiosa por esta Ley de Seguridad Nacional. Por eso empezaron a filtrar todas esas cosas a la prensa de Estados Unidos, ¿no? A sus estenógrafos ahí en la prensa, ¿no? Porque no les gusta nada esta ley que reducía su esfera de acción aquí en México, ¿no? Cualquier cosa que tengan que hacer, tienen que reportarse con oficiales en México, no pueden participar en operativos y llevar armas, es decir, todo lo que estaban acostumbrados a hacer. Y ojo, cuánta corrupción en la DEA, ¿eh? Cuánta corrupción en la DEA, ¿no? Que casi no se reporta aquí también. La DEA está corruptísima. ¿Y se reporta en Estados Unidos?
¿O no? Poco. Pero sí se ha hablado algo al respecto. Yo tengo un artículo en Jacobin que va caso por caso por caso, pero hay casos de agentes de la DEA pues, involucrados en narcotráfico. Ahí el ex jefe de la DEA en México, pues lo corrieron. Porque estaba yendo a Miami para reunirse con abogados que representan a narcos en Miami, nada menos, ¿no? ¿Lo hacen en territorio americano? Lo hacen en territorio mexicano, pero lo corrieron de aquí por eso. Y toda una serie de casos más de fiestas y yates y mujeres y yendo a todos los partidos de fútbol y tenis de los más altos rangos ahí, porque era una gran fiesta en la DEA, ¿no? Entonces, ellos son ahora los agentes que van a ir ahora aquí a impartir justicia y a atrapar a narcos y jugar a G.I. Joe. ¿Cuál es el asunto ahí, no? Hay que tenerlos bien vigilados. Hay este concepto en Estados Unidos del Deep State, el Estado profundo, cual Donald Trump ha señalado. Yo no estoy seguro de que Donald Trump esté peleado con el Estado profundo. Quizás nada lo ha cambiado, pero sigue existiendo. El aparato de Estado de Estados Unidos es tan grande que es imposible que todos le rindan cuentas a quien está en la silla. Mucho se ha reportado históricamente acerca de cómo estas agencias operan más allá de la voluntad inmediata del presidente. ¿Qué tanto lo que hagan acá o no hagan estas operaciones tienen que ver con asuntos directamente ordenados desde la presidencia de los Estados Unidos? ¿O qué tanto esto opera ya por sí mismo, nada más defendiendo los intereses de la hegemonía violenta de Estados Unidos sobre el resto del mundo? Pues esa es una muy buena pregunta. Hay que verlo un poco en el contexto histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se va creando con la presidencia de Truman, ¿no? Porque Roosevelt había fallecido, lamentablemente, ¿no? Y entra su vicepresidente, el estado de seguridad nacional, como llaman. Es decir, el estado de seguridad nacional permanente. Crearon en esos años después de la Segunda Guerra Mundial, pues la CIA, ¿no? Luego van, pocos años después, la OTAN, ¿no? Y luego, todo este aparato del FBI, NSA Hoover, también, el NSA un poco después, ¿no? Entonces, y no hubo una desmovilización después de la Segunda Guerra Mundial como después de la Primera. Se creó el estado de movilización constante y las agencias de seguridad, vigilancia, supervisión, y luego, ¿no? Empezaron en América Latina, pues, a apoyar el golpe en Guatemala en 54, ¿no? Luego, en Brasil, luego, contra Allende en Chile en 73, la Operación Cóndor y una larga lista de etcétera, ¿no? Esto es el estado de seguridad nacional permanente. Y si tú preguntas, ¿hay un estado profundo? Pues sí. Ahí está, ¿no? Y ellos toman decisiones y tienen su plan, sea quien sea el presidente, ¿no? El ex general Wesley Clark dijo hace ya casi 25 años que había una lista en el Pentágono de los 7 países que querían, donde querían hacer golpes de Estado, ¿no? En el Medio Oriente, ¿no? A ver si recuerdan de todos, pero era Irak, Somalia, Líbano, ¿dónde más hay? No sé, Yemen probablemente. No sé. Por ahí, creo que Etiopía. Y lo único que falta es Irán, donde quieren, obviamente Irak ahí, donde quieren hacer la guerra ahora. Y es quien sea quien, el presidente, esta acción se ha llevado a cabo. A Siria también. Estas acciones se han llevado a cabo, ¿no? Fue Obama quien empezó las acciones que condujo a no es necesariamente que la presidenta se pelee luego con Trump, se puede tener, ambas cosas pueden suceder. Podemos tener una buena relación personal con Trump y decir, pues es que el embajador representa algo que trasciende a quien está en la silla, trasciende. Hay que entender eso, hay que entender eso, ¿no? Que hay estos intereses abajo. Y por eso vemos esas filtraciones de la DEA, ¿no? Bajo Biden, pero también bajo Trump. Porque la DEA pues tiene cierta autonomía, tiene sus propios vínculos en la prensa, tiene sus propios aliados y pues lleva a cabo sus propias actividades. Tienes la DEA por un lado, ¿no? Tienes NSA por un lado, ¿no? La Agencia de Seguridad Nacional. Tienes la CIA, tienes el FBI que a veces también hace cosas en el extranjero, aunque se supone que su enfoque es nacional. Tienes el Pentágono, tienes el Departamento de Estado y tienes la Casa Blanca.
y están muchas veces peleados entre sí o no compaginados, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ese es el asunto, que si quieres entender lo que está pasando en los Estados Unidos y contrarrestarlo, hay que entender lo que está pasando en todas esas diferentes esferas de poder, ¿no? Quienes controlan, por ejemplo, los medios de comunicación, esos poderes fácticos en México, que luego terminan haciéndole el juego a estos intereses de las agencias de inteligencia, al Ron Johnson, a la CIA, a la DEA, Sí. ¿lo hacen conscientemente o es alguna especie de coincidencia ideológica o si están financiados? ¿Cómo operan? Ya en el pasado sabemos que hasta habían presidentes financiados por la CIA. ¿Hoy eso sigue sucediendo o ya no es necesario? ¿Ya han llegado a alguna especie de colonización de la conciencia también? No, yo creo que es una colonización de la conciencia, que es un excelente término. El gran cómico George Carlin decía que con cada nuevo presidente de Estados Unidos, una vez que llegaba a la Casa Blanca, lo llevaban a un cuartito y les decían, les vamos a mostrar algo. Y ponían las tomas del asesinato de Kennedy. Y luego ya, esto ya no era necesario nada más. Sí, no ya tenían no, que ya decir otra cosa, ¿no? Ya habían las tomas y pues ya estaban sobre aviso. En cuanto a la prensa, ha habido una gran colonización de conciencia. Por lo menos en los años 60 y 70, había una idea desde la prensa que hay que ser escépticos de lo que dicen las agencias de seguridad, cuestionarlos. Incluso había comisiones en el Congreso para cuestionar lo que hacía la CIA, la famosa Comisión Church en los años 70, pero esto ya no existe en la prensa corporativa en Estados Unidos. Ya se han convertido básicamente en soldados de las agencias de inteligencia. Sí. Incluso ProPublica, cuando sacó su artículo el año pasado, admitieron en la réplica del editor que habían cambiado el artículo porque la DEA les pidió que quitaran nombres y que retrasaran la fecha de publicación. Esto provino directamente de la DEA y el editor no tuvo empacho en admitirlo. Él lo admitió abiertamente, que la DEA había dicho, quiten esto y publiquenlo tal día. Para que tenga impactos electorales. Para que tenga impacto. ¿No? Y en México sucede algo similar. En México, si algo dice la fiscalía, salen a decir, este es el informe sobre Teuchitlán. No hay que creerle a la fiscalía, son capaces de todo, ellos pueden hacer lo que sea. Los números del INEGI no les creemos, las cifras deben de ser más, están ocultando. Pero si dice algo la DEA, dice algo la CIA, dice algo el gobierno de Estados Unidos, es bíblico, es canon lo que es sucede. muy, muy triste esta generación de prensa en Estados Unidos, ¿no? Que se ha vuelto muy crédulo, muy colonizado mentalmente y demasiado dispuesto a aceptar cualquier cosa que digan estas agencias, ¿no? Muy triste, ¿no? Pues, querido Kurt, ¿algo más que me haya faltado preguntarte? ¿Algo más que quieras decir? Pues esto, hay que tener a Ron Johnson a mecate corto, por favor, ¿no? Y realmente no ser ingenuos. Como dices, la presidenta está en una situación difícil, hay que ser diplomático, pero desde la más absoluta postura de soberanía en todos los frentes. Y yo entiendo que no es fácil, ¿no? Yo no quisiera estar en esta posición, pero sin ninguna ingenuidad acerca de esta gente, lo que es capaz. Sí. Yo reflexionaba el otro día acerca de quién gana con esta situación, quién gana con tener un embajador en estos términos, quién gana con que se entregue la familia Ovidio Guzmán a Estados Unidos, quién gana con que no digan nada, absolutamente de nada, no digan nada acerca de cómo fue secuestrado el Mayo Zambada, quién gana con todo este tipo de cosas. Y gana Estados Unidos. Sí. Y en segundo lugar termina ganando la oposición mexicana. Entonces estamos en un punto en donde se empiezan a entrelazar los intereses del imperio americano con los de la oposición mexicana y eso es profundamente peligroso y raya en la traición a la patria. Oye, muy brevemente, una última cosa. Adelante. No crean cualquier cosa que vean en un grupo de WhatsApp, que supuestamente hay una lista de tal y tal persona, la lista de Marco Rubio. Tenemos que ser lectores y analistas críticos todos. Todos de cada uno de nosotros. Y eso además, aún si saliera de manera oficial, habría que ser muy escépticos con ella. Y también, no ha salido de manera oficial. Sí, pero aunque lo hicieran, incluso en este caso. Incluso habría que cuestionar. Más importante en este caso. Pues gracias, querido Kurt Hartmann, por haber estado acá. Muchísimas gracias. Y gracias también a usted, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. En nombre de todo el equipo que hace posible la producción de SDP Tarde, muchísimas gracias y nos volvemos a saludar el lunes en punto de las 3 de la tarde. Durante el fin de semana, una mesa de debate, nueva producción que acabamos de realizar, con ahí dos jóvenes panistas entre el señor Poncho Gutiérrez y su servidor. No se la pierda. Muchas gracias, hasta luego.